continuación. Sanamente. Este programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni violencia. Abramos los ojos. Abramos los ojos. Enfrente de nosotros están pasando muchas cosas. Abramos los ojos. No permitamos que los que más queremos consuman drogas y alcohol. Hagámoslo antes de que sea demasiado tarde. Es un gusto para nosotros tenerlos nuevamente en este espacio de la salud mental de Televid, donde tratamos todos los temas referentes a las adicciones, a la salud mental. Y hoy estamos con el tema de las adicciones, la drogadicción. Estaremos hablando en el día de hoy de la amotivación por la marihuana. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Luisa, muy contento de que dejen entrar al psiquiatra Ramón Acevedo a sus casas. Aquí estamos listos para aclarar todas las inquietudes que tengan acerca de salud mental, acerca de la drogadicción, para que nos cuenten las historias de cómo les está yendo en los tratamientos psiquiátricos. Si tienen miedo de ir al psiquiatra, aquí estamos para ayudarles a perder ese miedo. Sí, así como usted dice, doctor, el psiquiatra no es para locos y las personas que tienen algún problema de salud mental pueden ser tratados por un psiquiatra y pueden tener una mejor calidad de vida cuando acuden a esta persona. Hoy estaremos hablando del síndrome amotivacional y la doctora Paulina Méndez, psiquiatra de Samedin, nos contará de qué se trata. El síndrome amotivacional que produce la marihuana es una de las consecuencias psicóticas como que más comúnmente se asocia a un efecto secundario molesto de la marihuana. Como el nombre lo describe, la persona que usa marihuana de forma continua y en unas cantidades importantes empieza a tener una desmotivación, o sea, una falta de interés por las cosas que antes le interesaban, cosas que generalmente están asociadas a producir gratificación. Por ejemplo, reunirse con su grupo social, salir a hacer deporte, a tener actividades de tipo académico. Todo esto empieza a generar en la persona como un abandono y no hay como un cambio. Sin embargo, los estudios actuales no han podido concretar realmente por qué la marihuana podría llegar a producir este síndrome. Inferimos, como la marihuana tiene una acción en el cerebro, en los sitios que se encargan de producir emoción, inferimos entonces que al alterar estos sitios se podría generar en algunas personas que usan la marihuana la motivación. En cambio, hay otras cosas mucho más graves que la motivación que ya están comprobadas que sí produce la marihuana. Antes, hace unos años, no era claro si habían cuadros psicóticos. Los cuadros psicóticos son la locura, pues. Es decir, que la persona pierde el contacto con la realidad. Se veía que muchos pacientes que usaban marihuana podían desarrollar cuadros psicóticos, a veces con la primera vez que tenían contacto con la sustancia, pero en ocasiones las personas desarrollaban a largo plazo enfermedades muy graves. Y en este momento, en la última década, sí se ha podido comprobar que algunas personas que tienen unos cambios a nivel genético que los hacen muy sensibles a desarrollar la enfermedad, si usan marihuana, casi que de seguro van a desarrollar en su edad adulta la enfermedad, una enfermedad psicótica, o sea, una enfermedad mental grave.
Doctor, teniendo en cuenta lo que nos dijo la doctora Paulina Méndez, aclárenos una cosa, ¿el síndrome amotivacional únicamente se presenta para los consumidores de marihuana o otros consumidores de otro tipo de sustancias también pueden tener este tipo de síndrome? Bueno, los estudios acerca del síndrome amotivacional por la marihuana ha ido llevando a que se estudien otros consumos. Definitivamente se sabe que hay unos elementos que llamamos síntomas negativos, que aparecen mucho en esquizofrenia, que se caracterizan porque la persona tiene un afecto completamente aplanado, una cosa que nosotros llamamos astenia y adinamia, que es falta de energía, siquiera para desear hacer las cosas, una cosa que se llama adinamia, que es la pérdida del goce por las cosas que normalmente hacíamos, y una falta de motivación absoluta por hacer algo en la vida. Esos síntomas negativos predominan en la esquizofrenia, que son, digamos, la enfermedad mental más grave que existe por excelencia. Pero se ha encontrado que la marihuana y otras drogas han llevado a que en el largo término por el consumo aparezcan daños en lo que nosotros llamamos los circuitos de neurotransmisores del placer, en donde está comprometido el sistema dopaminérgico, que es una cosa pues que no es tan sencilla de entender, pero que es muy fácil de describir. Entonces, al dañarse ese sistema, que es el sistema del disfrute, del placer, del goce, y que además lleva a que la gente se estimule para hacer las cosas, al dañarse esos circuitos, la persona empieza a ser completamente plana, completamente falta de estímulos y de obtener placer, es por fuera de la droga, empieza a no aspirar a hacer nada, empieza a tener un mal desempeño, digamos, en su vida emocional, en su vida cognitiva, en el aprendizaje, en la memoria, en la atención, y termina entonces simplemente durmiendo, levantándose a consumir, en este caso marihuana o otras drogas, y la vida se le va pasando, como dicen por ahí, se va como el agua entre los dedos, sin que la gente tenga motivación para hacer nada. Doctora, ¿a partir de qué número de consumos de marihuana se presenta el síndrome amotivacional? Cuando uno estudia el síndrome amotivacional, encuentra que se dice que se da en los consumidores cuando llevan más de 6 meses o un año consumiendo, en un consumo que va siendo cada vez más frecuente. Los consumidores de marihuana empiezan consumiendo en ocasiones, en fiestas, con los amigos, en reuniones sociales, lentamente van avanzando a consumir casi todas las noches con el tema de poder dormir bien y relajarse, como ellos dicen, hasta que empiezan un consumo mucho más fuerte de varias veces en el día. Entonces, cuando ya tenemos un consumo tan fuerte de varias veces en el día, por más de 6 meses o 12 meses, empiezan a aparecer todos estos cambios en su comportamiento, en la memoria, en la atención, en la capacidad de desear las cosas, en la capacidad de disfrute de la vida, y entonces se va estableciendo el síndrome motivacional, que es supremamente grave. Les recordamos a nuestros televidentes que este espacio es interactivo para recibir sus llamadas, las preguntas para el doctor Ramón Acevedo. Hoy estamos hablando de la motivación de la marihuana, pero ustedes también pueden preguntar sobre cualquier tema que les interese. En este momento tenemos en la línea ya a Nasli desde Medellín. ¿Cómo estás, Nasli? Muy bien, gracias. Bienvenida Sanamente y cuéntanos cuál es tu pregunta para el doctor. Mi pregunta es esta. Es que mi hijo tiene 16 años y él dice que hace 2 años está fumando y está ahora peleando que porque él dice que lo quiere dejar y él empieza y no es capaz. Entonces yo no sé cómo hacer, cómo ayudarle, porque él dice que le tenga paciencia si está irritable, porque él es como luchando con las ganas de no fumar y no sé si es que pueden más que él o qué. Entonces, saber qué le puedo ayudar, cómo puedo hacer para dejar el cigarrillo. Muy Muchas bien. gracias, doctor. Bueno, Nasli, el tema del cigarrillo es bien interesante, porque el cigarrillo tiene una sustancia llamada nicotina, y la nicotina es una sustancia que produce una gran dependencia. Entonces, cuando alguien que tiene una dependencia a la nicotina quiere dejar de fumar, por lo general aparece en esos primeros días lo que nosotros llamamos el síndrome de abstinencia.
que es distinto al síndrome amotivacional del que estamos hablando. Ese síndrome de abstinencia se caracteriza porque hay irritabilidad, hay ansiedad, hay dolor de cabeza, hay falta de concentración, la persona no se halla, entonces tiene una cosa que se denomina como desasosiego y por lo general para poder calmar estos síntomas incluso pierde el sueño y le da mucha ansiedad de consumir dulces. Entonces muchas veces la persona para poder manejar este síndrome de abstinencia termina volviendo a fumar. De ahí que la mayoría de la gente cuando presenta estos síndromes de abstinencia requiere un tratamiento, entonces tiene que consultar a un médico especializado en adicciones, ojalá psiquiatra, que evalúe qué es lo que le está pasando y le dé unos medicamentos que ya están definidos, claramente aceptados por la FDA y por el INVIMA, que ayudan a manejar ese síndrome de abstinencia para que pasados 15 o 20 días o máximo un mes, tomándose estos medicamentos, pueda superar esa fase del síndrome y poder avanzar ya sin cigarrillo. Entonces, la mejor manera de ayudarle es llevándolo a donde un médico, a donde un psiquiatra especializado en adicciones, que les ayude a manejar ese síndrome de abstinencia para que él logre superar la dependencia. Y desde Medellín recibimos la llamada de Luz Elena, ¿cómo está? Buenos días, señorita, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Adelante con tu pregunta. Bueno, buenos días, doctor. Es para preguntarle qué puedo hacer, que yo soy bipolar y estoy tomando sertralina, trazodona me tomo 4, ácido valpródico y clonazepam para dormir y estoy supremamente descompensada. No he pedido cita porque la psiquiatra que me tienen asignada en la EPS me dijo que ellas no estaban para resolvernos, ayudarnos a resolver problemas, que simplemente para controlarnos el medicamento. Y llevo más o menos mes y medio súper descompensada. He estado tomándome, doblando la dosis para dormir, pero de todas maneras, no, a las 2 o 3 de la mañana ya estoy sentada y no puedo, es una caminadera, lloradera. Y no sé qué hacer. A ver, ¿usted qué me aconseja? ¿Se me hace daño aumentar la dosis o qué hago? Muy bien, Luz Elena. La realidad en los tratamientos psiquiátricos es que el psiquiatra sí debe estar dispuesto y disponible para ayudarle a resolver los problemas de los pacientes. Obviamente ese es el objetivo del psiquiatra. El objetivo de un psiquiatra no es simplemente medicar, porque para medicar tendríamos un médico general o incluso la vecina que a veces se atreve a automedicarlo a uno. El objetivo del médico psiquiatra es escucharlo a uno, ayudarle a resolver los problemas y más cuando los problemas tienen que ver es con el cuadro que tú sufres, porque el problema del sueño que estás teniendo, ese problema del sueño que se está reflejando en el estado del ánimo, que es una leve crisis depresiva que estás teniendo por tu trastorno afectivo bipolar, no es un problema sino una parte clínica. Entonces, ¿yo qué te aconsejo? Aconsejo de que presiones para que te den la nueva cita, porque creo que están manejando inadecuadamente el tema del sueño. Creo que el sueño en el caso tuyo no se maneja con una benzodiazepina, sino que hay que manejarlo con otros medicamentos que ya están aceptados por la FDA, como la quetiapina, para ayudar a mejorar el sueño y a partir de ahí también ayudar a mejorar los síntomas depresivos que estás teniendo. Yo no te puedo recetar por televisor, pero sí te puedo decir que tienes que ir nuevamente al psiquiatra a que te ajuste bien el sueño, porque si no vas a tener una crisis y vas hacia una crisis. Y desde Medellín recibimos la llamada de María Elena, bienvenida. María Elena, ¿nos escuchas? Bueno, parece ser que María Elena no está ya en la línea, intenta nuevamente comunicarte con nosotros. Doctor, en el síndrome amotivacional, como su nombre lo dice, pierden la motivación, el interés por las cosas que antes hacían habitualmente. Algo muy delicado es en el tema del estudio, que los jóvenes que estaban estudiando dejan de ir esporádicamente al colegio, ya no presentan sus exámenes y hay deserción escolar. Y esto afecta mucho a la población y sobre todo a la sociedad, que ya tenemos tantos jóvenes que dejan sus estudios y se dedican al vicio y ya están en las calles porque perdieron esa motivación que antes tenían por sus actividades habituales, doctor. ¿Cómo hacer para que los jóvenes no lleguen hasta ese punto? Porque me imagino que a partir de ese momento, cuando ya no les interesa nada, es muy complicado llegar a un tratamiento.
El tema del consumo de marihuana yo creo que nos tiene que empezar a llamar y a llamar la atención y a preocupar. Bien, la mayoría de los jóvenes dicen que todo mundo fuma marihuana y esa no es la realidad. La realidad de los estudios es que la marihuana es la droga ilegal más consumida en el mundo, eso sí es verdad. Pero ¿cuánto de la población está fumando marihuana? En Medellín, que es donde más se fuma marihuana en este país, se sabe que hay comunas, como la Comuna 1, donde de cada 4 personas, una alguna vez ha fumado marihuana en la vida. Pero también sabemos que hay comunas como la del Poblado, donde 1 de cada 10 alguna vez ha fumado marihuana en la vida, o sea, el 10% versus el 25%. Pero sí es una sustancia que se usa mucho más que otras sustancias. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Los jóvenes están empezando a fumar marihuana por presión de grupo, porque han perdido, digamos, el miedo, porque se han creído el cuento que eso es una hierbita que mi Dios puso para que nos fumáramos, que hace menos daño que el alcohol, todos los cuentos que ellos escuchan. Pero cuando los padres de familia se dan cuenta que están fumando marihuana, empiezan a tener una actitud muy laxa. Y muchos se creen el cuento de que es que eso no hace daño, de que eso es una cosa de la juventud, y eso no es normal. Cuando uno empieza a fumar marihuana estando muy joven, esa acción de la marihuana en un cerebro que es inmaduro es mucho más, el daño es mayor, y ese daño es el que va produciendo el síndrome motivacional. Entonces uno encuentra que el muchacho empieza a fumar marihuana, lo empieza a hacer ocasionalmente, pero empieza a tener unos cambios marcados en el comportamiento. Era un buen estudiante, que se concentraba haciendo las tareas, que tenía aspiraciones en la vida, que sabía que iba a terminar el bachillerato para hacer ingeniería, medicina, qué sé yo, cualquier carrera, y ahora es un muchacho que no se motiva para ir a estudiar, que quiere estar siempre en el parche de los amigos, que ya está perdiendo materias. Cuando un muchacho ya empieza a presentar este tipo de comportamientos, que ya no quiere estudiar, que ya solo quiere es estar en el parche de los amigos, que ya tiene descuido de su presentación personal, que ya no hace caso a las normas de la familia y que nada lo está motivando, ya no podemos decir que es que está experimentando, que pobrecito. No, estamos hablando de un daño que produce la marihuana en el cerebro, que se refleja como un síndrome motivacional y que ya es la demostración de que hay una dependencia y hay un daño, y allá hay que intervenir. ¿Cómo evitar que se llegue allá? Interviniendo inmediatamente, sabemos del consumo, buscando la ayuda, porque los padres no pueden jugar a ser psicólogos o psiquiatras de sus hijos, buscando la ayuda y poniendo unas normas adecuadas en la casa que puedan permitirle al joven entender que esos comportamientos son destructivos y que se está haciendo daño. Después de unos mensajes institucionales, el doctor Ramón Acevedo nos dará algunas claves, algunas pautas para que estos padres de familia puedan abordar a los jóvenes a tiempo, para que no sea demasiado tarde y ya puedan salir adelante y tener un tratamiento psiquiátrico y puedan salir de esta adicción a la marihuana. Ya regresamos. Estás viendo Sanamente.